pueblo alejado de la civilización, rodeado de densos bosques y montañas imponentes, se escondía un secreto oscuro que atormentaba a sus habitantes durante generaciones. La leyenda hablaba de los hombres lobo, criaturas mitad hombre, mitad lobo, que solo aparecían en las noches de luna llena y que aterrorizaban a la población. Nadie sabía de dónde venían los hombres lobo ni cómo se convertían en ellos, pero todos temían su llegada. En el centro de esta leyenda se encontraba una familia, los Van der Wood, quienes habían sido marcados por la maldición de los hombres lobo. Durante siglos, los Van der Wood habían luchado por ocultar su oscuro secreto, pero la maldición siempre los perseguía. El pueblo vivía en constante temor de las noches de luna llena, cuando los aullidos aterradores de los hombres lobo resonaban en los bosques circundantes. Las casas se cerraban con llave y las familias se refugiaban en sus hogares, rezando para que la maldición no los alcanzara. A medida que las generaciones pasaban, los Van der Wood habían intentado proteger a su comunidad, pero la maldición era implacable. Los hombres lobos surgían en noches de luna llena y sembraban el terror en el pueblo, causando caos y destrucción. La leyenda de los hombres lobos se había convertido en parte integral de la historia del pueblo, y su miedo persistente se transmitía de generación en generación. La historia comienza con Lupin van der Wood, el patriarca de la familia, quien había vivido una vida reclusa en su mansión en las afueras del pueblo. Su existencia estaba marcada por el miedo constante de transformarse en un hombre lobo y hacer daño a su comunidad. Lupin había aprendido a controlar sus instintos, pero sabía que la maldición estaba siempre al acecho. Los Van der Wood, con tal de que los habitantes del pueblo no descubrieran que ellos eran los portadores de la maldición, se habían encargado de construir una reputación dentro de su comunidad. Ayudaban al pueblo en todo lo que podían. Para el pueblo, los Van der Wood eran una familia buena, amable y respetable. Aunque la familia era parte de la comunidad, vivían en aislamiento, manteniendo el contacto mínimo con los demás habitantes del pueblo por temor a que descubrieran su secreto. Mientras los hijos Van der Wood se encargaban de mantener la confianza del pueblo. Lupin, de cabello plateado y mirada melancólica, pasaba sus días en la vasta biblioteca de la mansión, buscando respuestas en antiguos libros y pergaminos. Había dedicado su vida a comprender la maldición que asolaba a su familia y encontrar una forma de liberarlos de su oscuro destino. A pesar de su reclusión, Lupin tenía un profundo amor por su familia y por su comunidad. Había criado a sus hijos en el conocimiento de la maldición que los acechaba, enseñándoles a controlar sus instintos y a mantener el secreto a toda costa. Las noches de luna llena eran las más temidas para la familia. Se encerraban en sus habitaciones, resistiendo la llamada de la luna y luchando contra la transformación. Habían aprendido a controlar sus instintos, pero cada luna llena era una prueba de su determinación. La vida de Lupin estaba marcada por el sufrimiento, pero también por la esperanza de encontrar una solución para su familia y su comunidad. Mientras la maldición de los hombres lobos seguía acechando en las sombras, Lupin van der Wood se sumergía cada vez más en la búsqueda de una redención que parecía esquiva. Una noche de luna llena, mientras Lupin y su familia se preparaban para la transformación, se escucharon aullidos a lo lejos. Era el sonido de otros hombres lobo acercándose. El patriarca de la familia supo inmediatamente lo que esto significaba para su familia y su comunidad. Mientras los aullidos se acercaban, Lupin se las ingenió para proteger a sus hijos. Los llevó a una habitación subterránea, alejada de la mansión. Con sus hijos a salvo, Lupin decidió investigar quiénes eran sus visitantes y por qué estaban allí. Para obtener respuestas debía salir a encontrarse con los visitantes y así lo hizo. Cuando los hombres lobo llegaron a la mansión de los Van der Wood, comenzaron a aullar en coro, como si estuvieran llamando a su líder. Lupin sintió cómo su cuerpo comenzaba a cambiar. Los aullidos dentro de su mansión y el poder de la luna llena no le dieron tiempo a reaccionar. Su piel se volvió peluda, sus uñas se alargaron y sus sentidos se agudizaron. La transformación era inevitable,
luchó para mantener su mente humana en medio del torbellino de instintos salvajes. Lupin no pudo resistir y sucumbió a su maldición. Una vez transformado completamente, se unió a ellos y juntos se dirigieron al pueblo. La masacre que siguió fue espantosa. Los hombres lobo atacaron a los aldeanos indefensos, causando caos y destrucción. La población luchó desesperadamente por protegerse, pero los hombres lobo eran demasiado poderosos. Lupin, junto a los otros hombres lobo, había sembrado el terror en el pueblo durante la noche de luna llena. Los aldeanos indefensos habían sido atacados sin piedad y la maldición se había manifestado en su forma más brutal. Al amanecer, la luna se escondió detrás del horizonte y el patriarca volvió a su forma humana, empapado en sangre y horrorizado por lo que había hecho. No había rastro alguno de sus acompañantes, incluso se preguntó si aquellos visitantes eran reales o un producto de su imaginación. El pueblo yacía en un estado de desolación. Las calles del pueblo estaban llenas de escombros, casas en ruinas y el lamento de los supervivientes. La masacre había dejado cicatrices imborrables en la comunidad. Algunos habitantes del pueblo habían logrado esconderse y protegerse del ataque, pero muchos habían perdido a seres queridos en la matanza. El horror que habían presenciado quedó grabado en sus mentes para siempre. Los líderes del pueblo que lograron sobrevivir convocaron a una reunión y comenzaron a organizar la reconstrucción del pueblo y los entierros de los que habían sido masacrados. Lupin, devastado por la tragedia que había desencadenado, sabía que debía hacer algo para redimirse. Se dirigió a su hogar y le explicó a su familia que tenía que encontrar una manera de detener la maldición y que se embarcaría en un viaje para encontrar la respuesta. Con el corazón lleno de culpa y después de haberse despedido de su familia, se alejó del pueblo y se adentró en el oscuro bosque, decidido a encontrar una manera de romper la maldición que atormentaba a su familia durante generaciones. Durante su viaje, Lupin exploró los rincones más remotos del bosque, estudiando los antiguos textos que había sacado de su biblioteca y realizando rituales desesperados en busca de respuestas. La carga de la maldición pesaba sobre él, pero su determinación no flaqueó. La maldición de los hombres lobo, que había sido transmitida de generación en generación, era un enigma ancestral. Lupin había leído sobre un ritual que podía poner fin a la maldición, pero las pistas eran vagas y los peligros inmensos. A medida que se sumergía más en su búsqueda, Lupin pasó noches en vela, enfrentando sus demonios en busca de respuestas. El bosque se convirtió en su hogar y su voluntad de romper la maldición nunca vaciló. La esperanza de liberar a su familia y proteger a su comunidad lo impulsaba hacia adelante, a pesar de los peligros que la búsqueda traía. Lupin estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso enfrentar su propia muerte. Después de meses de búsqueda y sacrificio, Lupin encontró una antigua construcción de piedra en las profundidades del bosque, y dentro de esa construcción se alzaba un altar. Las inscripciones del altar relataban sobre un ritual que podía poner fin a la maldición de los hombres lobo. Lupin no podía creer lo que se necesitaba para romper la maldición. Aquel ritual requería un gran sacrificio, pero Lupin estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para liberar a su familia y proteger a su pueblo. Regresó a su mansión, reunió a su familia y se dirigieron hacia el altar en una noche de luna llena. Con el deseo de liberar a sus hijos de la maldición y proteger al pueblo, los preparativos comenzaron. Lupin se paró enfrente del altar y sus hijos formaron un círculo alrededor de él. Cuando la luz de la luna llena iluminó el altar, el patriarca de la familia comenzó a aullar. El altar se iluminó con una luz pálida y algo sacudió la tierra. La luna llena los estaba llamando. Todos los miembros de la familia empezaron a transformarse excepto Lupin. El patriarca, aún en su forma humana, empezó a recitar palabras en una lengua desconocida. El altar se sacudió, y una luz blanca envolvió e inmovilizó a los miembros de la familia que se habían transformado.
Los hijos de Lupin, que aún mantenían su conciencia humana pese a estar transformados, se empezaron a preguntar qué estaba pasando. La fase inicial del ritual había sido un éxito. Con el altar iluminado y la luz restringiendo los movimientos de los hijos de Lupin, era momento de la siguiente fase del ritual. Lupin se transformó en un hombre lobo y a continuación, desató un aullido monstruoso que inundó el espeso bosque. La luz que emanaba del altar y las luces que envolvían a la familia se volvieron rojas. Los miembros de la familia perdieron el control de su cuerpo y de su mente, ahora estaban cegados por una sed de sangre insaciable. Lupin sabía que había llegado a un punto de no retorno y ahora debía concluir el ritual. Para la fase final del ritual, Lupin volvió a su forma humana, era hora del gran sacrificio. Las inscripciones del ritual indicaban que, para liberarse de lo que ellos llamaban una maldición, los miembros a ser liberados debían devorar al líder de la manada. Lupin se giró y observó a sus hijos. Pese a estar transformados, Lupin no vio a monstruos cegados por una sed de sangre, él solo podía ver las caras de sus hijos, aquellos que vio nacer y crecer. Con lágrimas en los ojos, Lupin recitó las palabras inscritas en el altar y la fase final del ritual dio comienzo. Las luces rojas que envolvían e inmovilizaban a sus hijos se desvanecieron y ahora cubrían al patriarca. Una vez liberados, los aullidos y gruñidos inundaron el lugar. Los hijos Van der Wood, inconscientes y cegados por la sed de sangre, se abalanzaron sobre Lupin. Cuando el sacrificio fue consumado, las luces desaparecieron y los hijos Van der Wood volvieron a su forma humana. Confundidos sobre lo que había pasado, observaron lo que yacía enfrente del altar. Horrorizados, reconocieron los restos de su padre, ellos no sabían lo que había ocurrido. Lo único que recordaban fue que un segundo fueron inmovilizados por una luz blanca y el siguiente los restos de su padre yacían frente al altar. El ritual había sido un éxito. La maldición de los hombres lobo que había atormentado a los Van der Wood durante generaciones finalmente se disipó. Cuando llegó la próxima luna llena, los hijos Van der Wood se habían puesto de acuerdo para contar la historia de su padre sin mencionar que ellos eran los portadores de la maldición. Para convencerlos de que ahora estaban a salvo, se reunían cada luna llena en la plaza del pueblo a rendir homenaje a su padre. La comunidad, poco a poco se fue uniendo a los hijos Van der Wood en el homenaje. Cada noche de luna llena, se recordaba su historia. Lupin Van der Wood fue recordado como un héroe que se sacrificó por el bien de su familia y su comunidad. Su búsqueda de redención lo llevó a un destino trágico, pero logró poner fin a la maldición que había atormentado a los Van der Wood y a su pueblo durante tanto tiempo. Dale like si te gustó. Comenta qué historia te gustaría pedirle a la IA. Suscríbete para apoyar este proyecto. Y recuerda que esta historia, la IA la contó.